los consumidores más informados toman las mejores decisiones. Alimentos Conciencia, con la doctora Carolina Natalí Reséndiz Nava. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos están acompañando a través de los distintos medios, TV UAC, Radio UAC, redes sociales, gracias a producción. El día de hoy vamos a abordar un tema siguiendo con esta línea de derribando mitos alrededor de los alimentos, de producción de alimentos, consumo de alimentos y demás. El día de hoy nos acompaña la doctora Estela Vázquez Barrios y ella es coordinadora de la maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos aquí en nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, y precisamente pues vamos a hablar acerca de mitos en torno a los alimentos enlatados. En varias ocasiones pues me ha tocado ver en redes sociales que se ha viralizado mucho la parte pues uno, de desconocimiento, y dos, un poco pues satanizando, ¿no?, los alimentos enlatados. Y yo creo que esta cuestión pues justamente es una por desconocimiento, que no conocemos cómo es el proceso como tal, si de verdad son seguros, tienen alguna problemática dentro del procesamiento, la tecnología y demás. Así que para hablar pues con respecto a este tema nos acompaña la doctora. Muchísimas gracias por aceptar la invitación nuevamente, doctora. Gracias. Y yo creo que para iniciar con este tema sí es, creo, muy relevante que hablemos con respecto a, primero, cómo funciona la tecnología. Y creo que dentro de este punto tendríamos también que abordar con respecto a si tiene conservadores, o sea, si el mismo proceso o cómo se lleva a cabo la tecnología de un enlatado implica el uso de conservadores, porque creo que es parte de lo que se ha utilizado como una razón o un argumento de decir, bueno, no es seguro consumir muchos productos enlatados porque tienen altos niveles de conservadores. Muchas gracias por la invitación. Y sí, un tema muy interesante y muy importante aclarar cosas, porque efectivamente el enlatado es uno de los procedimientos o procesamientos de alimentos más importantes y que que aseguran la inocuidad de los alimentos. Una de las cosas interesantes es que se preparan los alimentos, se meten dentro de una lata, se engargolan y se someten a un tratamiento térmico, de tal suerte que entonces no requiere conservadores. El hecho de que nosotros que se haga en el tratamiento térmico, se utilicen temperaturas para inactivar enzimas y para pues destruir térmicamente microorganismos, que son los factores que pueden llevar a deteriorar los alimentos. Entonces, los alimentos enlatados no necesitan conservadores. Si alguna vez ustedes han visto un alimento enlatado que lleve algún conservador, no es para el tratamiento térmico, es porque muchas veces nosotros como consumidores abrimos la lata y al final del día no tenemos cuidado de vaciarla a un contenedor o consumir todo el producto, y entonces el producto queda expuesto a condiciones ambientales. Pero en realidad los alimentos enlatados prácticamente, o más bien no llevan conservadores. Sí, creo que ese es un punto súper importante, porque pues uno de repente puede llegar a pensar, bueno, ¿por qué duran tanto? ¿Por qué tienen tanta vida de anaquel si no tienen conservadores? Y es precisamente por ese tratamiento térmico que se les da a los enlatados. Y justamente esta es la otra cuestión, o sea, ¿por qué es que no vemos una fecha de caducidad tal cual en un producto enlatado? Sino que más bien lo que podemos detectar es una fecha de consumo preferente, que es lo que sí aparece. Entonces, ¿por qué no aparece una fecha de caducidad como tal en el producto como cualquier otro, ¿no? Muy bien, la normatividad, la norma 051, nos indica que tenemos dos fechas que podemos imprimir en los envases de los alimentos procesados. Esta es la fecha de consumo preferente y la fecha de caducidad. La fecha de caducidad es aquel tiempo donde el alimento ya no tiene las propiedades nutritivas, o que tiene cambios importantes, por ejemplo, en su carga microbiana, de tal manera que entonces ya el alimento no debería de consumirse, ya caducó.
Ajá, y pudiera llegar si se consume, pudiera llegar a ser un riesgo sanitario a la salud de los consumidores. Esa es fecha de caducidad. La fecha de consumo preferente se refiere a la fecha en la que ustedes o nosotros como consumidores podemos consumir el producto y posiblemente pueda tener algún cambio diferente al producto original. Por ejemplo, en el caso de los enlatados, que es lo que se le pone a los enlatados, la fecha de consumo preferente, vamos a suponer que yo tengo una lata de chiles morrones que se utilizan mucho para las ensaladas y demás. Entonces el chile morrón se pela y se mete dentro de la lata, se le pone una salmuera y se esteriliza. Entonces, normalmente este tipo de productos tienen un tiempo aproximado de 18 meses. ¿Por qué? Porque son ligeramente ácidos. Entonces, este producto pudiéramos comerlo después de 18 meses, pero lo que vamos a tener es un producto con una textura no crujiente. Imagínense una chiles en vinagre, que normalmente lo comemos y es terso, pero es crujiente, pues el chile, y puede tener un cambio en la textura, pero no necesariamente que un chile suave nos vaya a causar un problema sanitario. Por eso es que no se le pone fecha de caducidad. Las latas, incluso, por ejemplo, en el caso de las carnes, atunes, sardinas y eso, que son alimentos que tienen un pH no ácido, pueden llegar a durar hasta 3 o 4 años. Ajá, siempre y cuando se conserven también en condiciones adecuadas. Que de hecho es una gran ventaja de los enlatados. No necesita refrigeración, no necesita estar en un cuarto oscuro, no necesita estar en un cuarto ventilado, porque el hecho de ser una lata, pues se inhiben o se bloquean todos esos factores que pueden deteriorar el alimento. Vamos a ponerlo así, esa fecha de consumo preferente se debe pues básicamente a que llega hasta ese punto y podemos decir que pierde ciertas características o pudiera perder ciertas características organolépticas, pero sigue siendo seguro. Así es. Ok, eso muy es bien, muchas gracias. ¿Y cuáles sí serían estas señales de alerta en donde sí uno podría decir ya no es tan seguro consumir los enlatados en cuestión de que yo creo que a muchos de nosotros nos ha tocado ver latas que están abolladas o dañadas o que tienen incluso hasta infladas? No sé si alguna de estas situaciones sí sea de alarma para decir bajo estas condiciones, en esta situación, no es seguro consumir un alimento enlatado. Efectivamente, las latas son muy seguras, pero sí puede llegar a tener accidentes que se caen o incluso a lo mejor pudiera ser que en la fábrica no se sellen adecuadamente. Sin embargo, estas latas no salen al mercado. En realidad hay mucho trabajo en la industria para asegurar que las latas que estén en el mercado tengan pues todas las condiciones adecuadas para que el consumidor vaya, abra la lata y se la consuma. Sin embargo, puede ser que por algún factor, si ustedes encuentran una lata inflada o deformada, sí es posible que pudiera tener una actividad de microorganismos anaerobios como Clostridium botulinum, que de hecho por eso ese es el tratamiento térmico, para eliminar o destruir microorganismos y que no nos cause daño. Pero realmente es uno por 10 al lado, o sea, sería muy raro que pudiéramos encontrar una lata inflada. Pero sí es posible que podemos encontrar latas abolladas o incluso deformadas, ¿no? Es decir, que se cae, por alguna razón cayó en el filo de un marco, pues ahí pudo verse lastimado. ¿Pudiéramos comer el producto? Sí, porque en realidad no se libera ningún compuesto dentro de la lata hacia el alimento a pesar de que se haya sido golpeada. Lo correcto es si vemos que hay escurrimientos, eso sí ya no. ¿Por qué? Porque no podemos asegurar desde cuándo el escurrimiento sucedió y si hay escurrimiento puede ser que haya también entrada de aire y eso sí pudiera provocar algún deterioro en el alimento. Entonces igual si abren la lata y escuchan un ruido, eso yo sí les aconsejaría mejor no lo consuman, pero es muy raro, de verdad es muy raro. Es muy poco probable que llegáramos a encontrar ese tipo de producto, ¿no? Entonces, por resumirlo, pues serían latas infladas, definitivamente no, lo cual es muy raro que suceda porque sí, pues la industria es bastante cuidadosa, incluso no le conviene que estas situaciones pasen, pero por el resto de cuestiones, pues es bastante seguro consumirlos, ¿no? Y otra cuestión también que se ha abordado mucho es el tema del material del que está hecho la lata, ¿no? O sea, eso también causa como un miedo, un temor, que hubiera algún tipo de interacción o que se estén desprendiendo ciertos compuestos que nos pudieran causar algún tipo de daño a la salud de los consumidores.
y sé que hay algunas organizaciones o incluso instituciones completas que se dedican justo como al desarrollo, ¿no?, de estos materiales. Entonces, ¿qué nos puede platicar al respecto de si es seguro, es tóxico, si hay no sé, elementos que se estén desprendiendo de este material de la lata? Sí, los envases metálicos y de aluminio, por ejemplo, los envases metálicos en realidad se hacen con acero y el acero está recubierto con estaño en la parte interna, que es lo que tiene contacto con el alimento. El estaño es un material inerte y bueno, se utiliza específicamente porque previene la corrosión. Entonces, por eso los alimentos, digamos que no son ácidos, como carnes, pescados, atunes y demás, ellos pueden tener una vida muy larga porque realmente no hay liberación del estaño, no hay corrosión. Los alimentos ácidos, como por ejemplo almíbares, chiles en vinagre, o tomates, salsas de tomate que son ligeramente ácidos, esos tienen menor vida menor vida de consumo preferente, porque efectivamente la acidez sí puede provocar alguna interacción, pero en realidad aunque haya una ligera liberación del estaño, no representa un riesgo a la salud del consumidor. Por eso es que la verdad es que siguen siendo la metodología de conservación más adecuada, más importante, e incluso antes que los congelados, ¿no? Sí, justo, y creo que eso es importante comentarlo porque pues tenemos este miedo, este temor, pero yo creo que el ejemplo más representativo y lo que vivimos hace muy pocos años de COVID-19, o sea, fue importantísimo los alimentos enlatados para lograr alimentar a la población, y en situaciones en donde casi no podíamos salir, no podíamos adquirir alimentos, los enlatados fueron, yo creo que una parte fundamental para la alimentación de la población en este contexto, ¿no?, de la pandemia. Y en la pandemia, incluso en situaciones por ejemplo, de terremotos o de inundaciones, donde pues no podemos mandar otro tipo de alimentos más que los enlatados, porque vuelvo a decir, están en una lata, están seguros, si se llegasen a mojar o algo, no se contaminan, no requieren condiciones especiales de almacenamiento. Y todos los diseños que han hecho ahorita las empresas dedicadas a la elaboración de latas, pues incluso ya no necesitamos el abrelatas, salvo que sean contenedores muy grandes, pero en presentaciones, digamos, familiares o pequeñas o individuales, pues la lata es muy fácil de abrir, entonces eso también es muy cómodo. Sí, yo creo que los enlatados sí nos van a salvar y nos han salvado, yo creo que nos van a salvar de muchas de estas situaciones, ¿no? Porque justo tienen todas estas bondades, estas ventajas. Y bueno, y además es un material totalmente reciclable. Esa es otra cosa importante porque no contamina el medio ambiente. El acero se recicla prácticamente el 95% del acero. Wow. Súper interesante. Sí, yo creo que pues para la gente que nos está escuchando, que nos están viendo y que han tenido este temor con respecto a este tipo de alimentos, yo creo que no habría que tenerlo, y pues más que verlos o satanizarlos, pues como nuestros salvadores, ¿no? En todas estas situaciones complicadas que hemos vivido como sociedad. Y pues no sé, ¿alguna conclusión, doctora, que nos quiera comentar al respecto? Pues definitivamente como sociedad no tener miedo, de verdad. Mucha gente, yo he escuchado que dicen, bueno, ¿qué hay adentro de una lata, de un metal, ¿no? Y por eso mucha gente tiene la idea de que pues son alimentos que no son seguros, pero en realidad es todo lo contrario. Yo los invito a que consuman, utilicen, además, les digo nuevamente, no requiere refrigeración, se pueden apilar fácilmente y bueno, la conservación de los alimentos es totalmente. Entonces no hay que tenerle miedo a los productos enlatados, definitivamente no. Y también qué tipo de producto enlatado, ¿no? También yo creo que juega un papel importante. Montón, diversidad de productos, diversidad de productos, sí, el mismo atún, vegetales, etcétera. Entonces yo creo que sí tenemos una amplia diversidad y ahí están las bondades, las ventajas. Ahí también juega un papel importante qué tipo de alimento estamos consumiendo. Pues siempre la idea, la recomendación es llevar una dieta pues balanceada, diversa y cuidar las porciones. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo jueves en Alimentos Conciencia.